Mensajes positivos. Empezamos a ver la carta a los Efesios. Esa carta a los Efesios es algo por el estilo que tienen las cartas de Gálatas y Romanos. En la carta a los Gálatas, San Pablo recibe la noticia de la presencia de unas personas que están inquietando a la comunidad diciendo que hay que tomar el judaísmo para poder ser cristianos, y San Pablo reacciona muy fuerte en la carta a los Gálatas, hasta malas palabras les dice. Pero luego en la carta a los Romanos, con calma, sustenta todas sus ideas. Aquí es algo similar. Esta carta a los Efesios tiene mucha similitud con la carta a los Colosenses. Aquí el problema es diferente. El mundo grecolatino tenía en ese momento muchos movimientos. Estaba el famoso helenismo, el helenismo que hacía un batidero de cosas de las diferentes religiones, hacían un cóctel como el New Age actual, ¿verdad? Donde la gente va al supermercado de la religión y en un carrito va poniendo lo que le gusta. Voy a poner el incienso, la flor de loto, la Virgen de Guadalupe, y empiezan a hacer un batidero y hacen la religión a su modo. También ese fenómeno se daba en la antigüedad. Y en la carta a los Colosenses le avisan a San Pablo que en la comunidad están entrando ideas así de ese tipo. Aquí el problema no es el judaísmo, sino ahora es el aspecto del helenismo. Es el estar confundiendo la filosofía y todo eso, y estar metiendo a Cristo en un contexto de filosofías y cosas que por el lado ahora de los griegos. Y San Pablo responde en la carta a los Colosenses también con mucha fuerza, sin no tanta como en la carta a los Gálatas, y después con más calma sustenta sus ideas en la carta a los Efesios. Esta carta a los Efesios se cuestiona si es de Pablo, porque le faltan muchas características de las clásicas cartas de Pablo. Le faltan no menciona a nadie, y San Pablo siempre menciona. Y esa carta a los Efesios, él vivió ahí 2 años. Más, estuvo varias veces, pero una vez duró 2 años. Quiere decir que tenía está muy compenetrado con esa comunidad como para no mandar saludar a nadie. Algunos dicen que esta carta más bien fue un intento de responder a ese cuestionamiento que les pusieron en la carta a los Colosenses, y quiso hacer como una especie de encíclica, como una carta, ya no tanto una carta como las estaba haciendo, sino una especie de encíclica dando respuesta a esa problemática en un contexto más amplio. Las primeras dicen que las copias más antiguas que se encuentran de esa carta no tienen la mención a los Efesios, hasta cartas posteriores. Entonces muy probablemente no fue escrita a los Efesios, muy probablemente también intervino algún discípulo de Pablo, porque se ven cierta terminología, ciertos aspectos diferentes de las cartas de Pablo, aunque tiene el entorno de la teología paulina. Incluso algunos dicen que tal vez fue muy posterior, que tal no fue de Pablo, sino algún discípulo de Pablo. Es difícil por eso fechar esta carta. Normalmente se pone dentro de las cartas de la cautividad, ya cuando Pablo estaba prisionero, que es la carta a los Colosenses, la carta a los Filipenses, la carta a Filemón, y también esa carta a los Efesios. Esa es una especie de síntesis madura del pensamiento de Pablo. Hay que tomar en cuenta que él no escribe tratados, sino escribe cartas respondiendo a situaciones muy concretas. La genialidad de San Pablo es que respondiendo una problemática que tienen, por ejemplo, los corintios, da algo que dura para toda la vida. La genialidad de San Pablo es que respondiendo a cosas muy concretas nos habla de cosas muy universales. Es parte de la genialidad de San Pablo. En esta carta a los Efesios, San Pablo presenta pues ya una madura síntesis de su pensamiento. Es una carta genial. Hoy vamos a ver el inicio, y van a ver cómo el inicio de esta carta es muy diferente a los inicios normales de las cartas de Pablo. Desde ahí vemos que es algo diferente, pero tal vez es eso, simplemente que lo que quiso hacer una especie de encíclica más que una carta. Dice así hoy, vemos del 1 al 10. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ya. Normalmente, ya ven qué bonitas son sus introducciones y son largas y mencionan personas. Aquí ya San Pablo terminó la introducción y empieza ya con la carta. Hermoso lo que dice. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor.
y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas del cielo y de la tierra tuvieran a Cristo por cabeza. Muy hermoso lo que dice esta carta de San Pablo. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Somos amados, somos benditos. Dios nos ama con amor. Esas palabras que el ángel dice a María: eres la amada, la favorecida. El Señor está contigo. Es algo que también nos dice a nosotros. Somos sus amados, sus favorecidos. Somos llenos de bendición de parte de Dios, porque Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. A mí siempre me ha impresionado mucho esta parte de la teología paulina. El Padre nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Desde antes de la creación del mundo, Él nos conoció y nos amó. Y a través de Cristo quiso que fuéramos sus hijos. Esto que ya les había explicado del primado de Cristo. Algunos dicen que si Adán no hubiera pecado, Cristo no hubiera venido. Oh, dichosa culpa que nos mereció tal Redentor. No, hombre, ¿cómo se va a bendecir una culpa por el amor de Dios? ¿Cómo va a depender algo tan grande como la encarnación de Cristo, el capricho de una criatura? Entonces, si Adán se porta bien, ¿qué friega nos pone? No. Desde antes de la creación del mundo, Él nos conoció y determinó que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos. Antes de la creación del mundo, antes del pecado y antes de cualquier cosa, ese es el designio de Dios. Este es el plan de Dios, dice San Pablo. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos. Hacer que todas las cosas del cielo y de la tierra tuvieran a Cristo por cabeza. El centro de todo no es el pecado, es la gracia de Dios. El centro de todo no es sino que Jesucristo viene por amor a nosotros. Es el amor del Padre el centro, no el pecado. El pecado es un triste accidente en los planes de Dios al que Él le dio adecuada solución. Es hermoso esa teología de San Pablo y esa carta la vamos a disfrutar mucho porque, repito, es como la mielecita de la teología de Pablo. Lo que tantas veces habló y discutió y ahora lo piensa, lo medita y lo estructura y nos presenta como una síntesis de su teología. No se pierdan esa carta, va a estar muy buena. Los invito a que la busquen en la Biblia y le den una leidita, vean las notas que vienen abajo para tratar de entenderla mejor. Es interesante esta carta, vale la pena. Todas las cartas de Pablo valen la pena. Esta vale la pena un poquito más en cuanto que es la síntesis de su pensamiento. Quedémonos con esta idea. Dios me conoció desde antes de crear el mundo, a mí. Yo no soy una casualidad, una chiripa, no. Yo no vine aquí porque mi papá y mi mamá son instrumentos que Dios utilizó para que yo pudiera venir a este hermoso mundo. Y aquí una triste noticia es que todos los niños que son abortados hacen falta aquí. Porque Dios no hizo a nadie para ser abortado. Cada uno de nosotros trae un plan y una misión, una vocación y una misión. Y tristemente todos esos niños que fueron abortados, pues hacen huecos en el plan de Dios. Tal vez alguno de ellos era el que tenía la solución contra el SIDA, o tal vez uno de ellos traía el gran líder que iba a guiarnos hacia la paz mundial. Tal vez asesinamos a la mejor bailarina del mundo. Todos ellos tienen algo que ver, por eso qué triste pensar esto, pensar en todos los niños que son abortados, que fueron conocidos y amados por Dios y venían para algo a este mundo. Dios no hizo a nadie para ser abortado. Bueno, dale gracias a Dios. Y este día cuando te miras al espejo, y yo fui pensado desde toda la eternidad. El clásico chiste que, mamá, ¿por qué te casaste con mi papá? ¡Pum! Por tu culpa. No. Nadie es casualidad. Somos invitados. A mí me fascina cuando Santa Clara muere, que le dice al Señor,
Gracias por haberme creado, como diciendo, qué padre estuvo la fiesta, qué bueno que me invitaste. La vida es una fiesta y somos invitados de una manera muy especial por Dios. Cosas maravillosas que nos hace pensar esta carta a los Efesios. Ayúdame a dar a conocer este mensaje que creo que es importante. Invita a más gente a este grupito donde día a día vamos viendo lo que la liturgia nos señala para ir conociendo mejor la palabra de Dios. Creo que es un apostolado interesante. Te invito a que además de ser mío, también sea tuyo. Invita a más gente a ese grupito de mensajes positivos y mándalo tu mensaje, no sé. Ayúdame para dar a conocer estas hermosas noticias que Dios tiene para nosotros. Mensajes positivos.